Buenas noches. Hoy, gracias a Dios, nos permite este espacio para nosotros poder estudiar la palabra de Dios, aprender de ella y poner en práctica lo que nosotros vayamos a tratar en esta noche. Es importante, como decía el evangelista, anotar por temas los capítulos, versículos que nosotros estamos tratando, para que así puedan profundizar más cuando estén en sus casas o en cualquier momento, poder repasar. Entonces, yo voy a iniciar compartiendo el libro de Génesis. Vamos a dar un paseo por la Biblia. Vamos a iniciar por el libro de Génesis, el primer libro. Y voy a leer los primeros versículos. Vamos a buscar Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hasta versículo 13. Génesis nos está mostrando la creación, ¿verdad?, de todo. Presenta a Dios como todopoderoso, inicia explicando que ya hay un Dios existente, que no fue creado, no tiene madre, no tiene padre. Es un Dios que ha existido todo el tiempo. Dios, el único, poderoso, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. En el principio, la palabra dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y luego la palabra dice que Dios dijo: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, en los primeros 3 versículos de la palabra de Dios hay una división, una separación entre lo que es bueno y lo que es las tinieblas. Lo que es las tinieblas, lo que representa la oscuridad, lo que representa lo que a Dios no le agrada, lo que para Dios no es bueno. Está lo que a Dios le agrada y está lo que a Dios no le agrada. Esas tinieblas que estaban en la tierra, como describe la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios habló y dijo: sea la luz, versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios tiene poder a través de su palabra. Dios manifiesta su poder a través de su palabra y crea la luz. Y automáticamente se separa la oscuridad. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Donde está lo bueno, lo que a Dios le agrada, no puede haber oscuridad. Entonces, desde el principio Dios nos está enseñando, hay una separación. Si yo quiero vivir bien, como a Dios le agrada, como Dios considera que es bueno andar, ¿qué yo necesito? Yo necesito la luz. Sin esa luz yo viviré en tinieblas, desordenado y vacío. Entonces, vamos a ver cómo se originó el pecado. Esa oscuridad, lo que es la maldad del hombre, vamos a ver cómo se originó. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo 17, vamos a estudiar ahora la parte que tiene que ver con el origen del pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le había dado una instrucción
a Adán y Eva. Ya Dios había creado los cielos, la tierra, todo. Y últimamente creó al hombre y luego reposó, descansó al séptimo día. Entonces, Dios le da una instrucción, porque Dios creó todo tipo de árbol, creó un huerto muy bonito. Esa tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas, luego de recibir la palabra de Dios, cambió de una manera extraordinaria, maravillosa. Un jardín muy hermoso. La tierra recibió la palabra de Dios. Y nosotros fuimos creados por su palabra, por el poder de Dios. De todas las cosas que Dios le había dicho al ser humano que podía hacer, había una que Dios no quería que él hiciera. Entre todas las cosas que Dios le dijo. Y vamos a ver, dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se introdujo lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Dios menciona la muerte. Hay un árbol del cual yo no puedo comer, porque si yo como, la palabra de Dios muy claramente dice, ciertamente morirás. Dios no quiere que comamos de ese árbol. Dios nos creó a su imagen y semejanza. El hombre vivía según el corazón de Dios, aceptando la voluntad de Dios, su palabra, la misma palabra por la cual Dios creó todo. El hombre vivía aceptando la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, sucedió o aconteció que mientras Eva se paseaba por el huerto, se le apareció una serpiente. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hasta versículo 7. Aquí entonces vino la serpiente, una serpiente astuta, la cual el Apocalipsis describe como el diablo. Satanás es el nombre por el cual la Biblia lo describe más adelante. Satanás, el diablo, padre de mentira, mentiroso, fue castigado. En el mismo libro del Apocalipsis vimos cómo fue lanzado cuando Miguel y sus ángeles combatieron con él y cayó como un rayo en la tierra. Y aquí, en el origen, está persuadiendo al hombre. Él está trabajando para lograr que el hombre mismo abandone la palabra de Dios y reciba otra palabra. Que el hombre pueda vivir según sus pensamientos, según sus deseos, según lo que el hombre considere bueno o malo, sin tomar en cuenta a Dios. La serpiente astuta, Satanás, quiere que el hombre viva por sí mismo, que no tome en cuenta a Dios. Eva caminaba con la palabra del Señor, conocía la palabra, pero no tenía, la Biblia no describe en el capítulo 3, que según lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 2, 17, en el capítulo 3 se ve como que hay una diferencia en cuanto al mandato de Dios y lo que Eva le dijo a la serpiente. No tenía muy clara la palabra de Dios, Eva.
Eva decía, eh, cuando la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso es cierto. Ellos podían comer de todos los frutos, especialmente del árbol de la vida. En el medio del huerto estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros leímos Génesis 2:17, donde Dios dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay carácter en esa palabra, hay firmeza, ahí no hay dudas. Entonces, aquí Eva, después que la serpiente la persuade, dice, del fruto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, bien, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No le toque a eso, ni coma para que no muera. Yo podía comer, no sé, podía morir, pero ¿cuándo? Una indigestión, o años después, meses después, días después, no hay una seguridad. Pero a diferencia del versículo 17 de capítulo 2, dice, ciertamente morirás. La respuesta de ella es, no puedo comer porque ciertamente moriré. Esa respuesta debió decirle con certeza, seguridad a la serpiente. No se evidencia eso. Entonces, ella cuando la serpiente le dice, no, serás como Dios, conociendo el bien y el mal, ya la palabra de Dios iba perdiendo autoridad en su corazón, se iba alejando. Ella iba explorando dentro de sí el deseo, la codicia. Y el árbol, que era una advertencia, que era símbolo de advertencia, les resultó totalmente diferente. Porque ya de su corazón se apartó la palabra de Dios, el respeto a la palabra de Dios. Cuando nosotros respetamos a nuestros padres, digo padres específicamente, que nos instruyen desde pequeño, mientras el Padre nos enseña a nosotros, nos da un mandato, nosotros lo cumplimos fielmente y tenemos temor. Si nuestros padres nos dicen, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, no abren el refrigerador con los pies descalzos, es peligroso. Cuando mi padre me dice eso, no abras el refrigerador con los pies descalzos. Si lo haces, morirás. Electrocutado, por ejemplo. Mientras mi padre me diga eso, yo voy a tener temor. Cuando yo vea el refrigerador, entro en modo de, no en modo de pánico, pero en modo de seguridad. No, espera, precavido. Mi padre me dijo que no abra el refrigerador descalzo, yo estoy descalzo. Peligroso. Moriré. Pero si otra gente me dice, no, mira, tu padre no quiere que tú abras la nevera, porque si lo haces tú vas a ser como él, puedes tomar todo lo que hay en la nevera, toda clase de manjares, todo lo que guardan en la nevera. Cuando es verdad, o la persona dice, acepta ese corazón, es verdad, yo seré como mi padre entonces. En ese momento me dirijo a la nevera. Si acepto la voz de esa otra persona y me dirijo a la nevera, significa que ya la palabra de mi padre no tiene valor en mí. No vale nada. Eso es menosprecio a la palabra de mi padre. Así ellos menospreciaron. Eva menospreció en un principio y comió del fruto. Para ella poder comer del fruto, ya su corazón estaba dañado. Estaba dañado. Comió del fruto y le dio también a su esposo, a su marido, dice la palabra. ¿Qué pasó con ellos? La palabra dice, ciertamente morirán. Ellos comieron, murieron delante de Dios.
Dios es espiritual. Nosotros somos carnales. Para nosotros poder comunicarnos con un ser espiritual necesitamos una interfaz, una especie de conexión humano-espiritual que Dios hace posible a través de su espíritu. Pero ese hecho, ese acontecimiento separó al hombre de Dios. El hombre murió. No estoy hablando de una muerte física, porque sí llegó la muerte física, fruto de eso. Más adelante lo explica, donde la palabra le dice al hombre: polvo eres y al polvo volverás. Hay una muerte física también. Del polvo fuimos creados y al polvo vamos. Dios lo especificó claramente. Pero hay una muerte espiritual, una desconexión. Se formó un muro de separación entre nosotros y Dios, que es el pecado. No creer en la palabra de Dios, apartarnos de la palabra de Dios, de su voluntad. Eso es el pecado. Entonces, al hombre entró oscuridad. El hombre no puede tener dos señores. No puede haber dos dueños del hombre. Dios dirige el corazón del hombre o Satanás. Pero hubo un cambio. Dejamos de servir a Dios y aceptamos la voz de Satanás. El hombre heredó el pecado. Y el hombre debe reconocer que es una persona que nace heredando ese pecado, que es transmitido a través de generaciones. Nosotros pagamos el precio todavía de ese pecado. Diariamente, con el sudor de nuestra frente trabajamos, la vergüenza, el conocimiento del bien y del mal, lejos del Espíritu Santo, lejos del Espíritu de Dios. Creamos normas éticas, creamos una sociedad, desarrollamos una sociedad, por ejemplo, que nos enseña leyes, normativas, cómo vivir, para no vivir como quiera, pero del hombre constantemente sale maldad, oscuridad, engaño, mentira, maledicencia y muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque el origen del corazón del hombre es malo desde su juventud. Malo. Entonces, del fruto de un corazón malo salen cosas malas. Necesitamos cambiar esa raíz. Necesitamos la luz para que esa oscuridad salga de nuestra vida. Eso es 1A. El hombre necesita la luz y obtiene la luz mediante la reconciliación con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios? Pidiendo perdón. Nosotros pedimos perdón cuando hacemos algo malo. Así. Pero hay un pago que hay que realizar para poder salir de la oscuridad. Pero nosotros fuimos contaminados por el pecado. Vamos a buscar Vamos a buscar el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así habla el libro de Jeremías. Dos males ha hecho el pueblo delante de Dios. Para esa época, Dios está explicando sobre el corazón del hombre. ¿Cuáles dos males Dios está aquí explicando que ha hecho el hombre? Dos cosas. Nos alejamos de Dios, dice aquí, dejamos a Dios
y cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. O sea, Dios es la fuente del agua viva. Dios es la fuente de agua viva. De Él nosotros recibimos todo lo que necesitamos. Dios nos da todas las cosas. Desde un principio en el huerto de Edén, Adán y Eva tenían todo, pero quisieron vivir según sus pensamientos, según la ciencia del bien y el mal, según su propio camino. Murieron. Entonces nos apartamos de Dios y queremos buscar las cosas que Dios ya nos da, pero a nuestra manera. Pero nuestra manera no sirve, no llena nuestro corazón, no llena nuestro ser. Siempre hay un vacío. Como Génesis capítulo 1, versículo 1. Un corazón vacío y en tinieblas. Esas cisternas rotas en la antigüedad cavaban y hacían cisternas con piedra. Así. Pero no retenían el agua se iba. Se iba. Para esa época que está hablando Jeremías. Cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el trabajo del hombre. El trabajo del hombre, el hombre quiere suplirse a sí mismo de lo que Dios ya de un principio nos está dando. Pero lo queremos hacer por nuestra propia cuenta y al final no resulta para nada bueno. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros leímos en Génesis capítulo 3, versículo 7, que dice que ellos cosieron hojas de higuera para tapar su vergüenza. Ellos vieron su cuerpo les resultó para vergüenza, algo que era natural, que no había ningún problema, pero llegó una mente dañada, un corazón dañado. Y querían solucionar ese pecado mediante hojas de higuera. Se taparon con hojas de higuera. Ese es el esfuerzo humano. Ese es ejemplo del esfuerzo humano. Es igual que las cisternas rotas que no retienen agua. Porque una hoja de higuera no sirve para tapar su pecado. No sirve. Se daña, se seca muy rápido, el viento se rompe muy fácil. No sirve. Ese es el ejemplo del trabajo del hombre para querer justificarse delante de Dios. Por nosotros mismos no podemos reconciliarnos con Dios. Y hoy vamos a profundizar en eso, porque también vamos a reconocer por qué es fundamental reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Pero hay que conocer primero sobre nosotros, nuestro corazón. Aquí la palabra dice, nosotros leímos el libro de Jeremías 2:13, dice versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Nuevamente Dios está diciendo, ¿qué es lo malo? Apartarnos de Dios y no tener temor a Dios. Eso es gravísimo. Y eso fue lo que el hombre hizo, nosotros hicimos. Nos apartamos de Dios y queríamos resolver las cosas por nosotros mismos. Y no hay temor a Dios. Eso es peligroso. Por esa forma de nosotros es que vienen los castigos, vienen situaciones difíciles. Aquí dice, tu maldad te castigará. Tu maldad. Hay muchas personas que piensan, no, porque Dios quiere hacernos mal, quiere lastimarnos, quiere castigarnos. No se trata de que Dios quiere hacernos daño, porque Dios nos creó con amor. Pero nosotros elegimos el camino del castigo, nosotros nos apartamos de Dios. Debemos ser responsables de nuestros actos. Nosotros recibimos lo que merecimos. Una vida de oscuridad, una vida de desesperación, de impotencia, amargura, odio, engaño. Esa vida la tomamos en Adán, por Adán. Adán pecó y nosotros nos constituimos pecadores, todos. Y llegó la muerte a cada uno de nosotros.
Entonces, Jeremías está aplicando aquí que la maldad del hombre en sí. Nos apartamos de Dios y nos faltó el temor a Él. Entonces, ¿qué causa eso? Nosotros vivimos con un corazón apartado de Dios, sin temor a Dios. En nuestra mente quizá nos deleitamos en hacer lo bueno y solamente llegamos a tratar, y no logramos. Yo trato. Así vivimos. Y el hombre quiere justificarse por sí mismo, por sus esfuerzos, pero esos esfuerzos no sirven. Humanamente, no sirven. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 59, detrás de Jeremías, cerca. Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías está diciendo, como título, confesión del pecado de Israel. Y él está describiendo el comportamiento del hombre, la condición del hombre en pecado. Aquí dice, la mano de Dios no es estrecha, no es corta. Yo no alcanzo para ayudar al pueblo. No es que las manos de Dios estén cortas, no se han acortado. Las manos de Dios siguen teniendo su misma longitud, la longitud que Él quiera. Es Dios. No es eso. Porque pensamos que es Dios el problema. El hombre piensa muchas veces, no siempre, pero piensa que es Dios. Dios no me quiere, Dios no me da esto, lo que yo necesito, Dios no tiene poder para ayudarnos, así. No se trata de Dios, se trata de nosotros. Aquí dice, también el oír. Dios está siempre atento para escucharnos. Dice, pero, 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, nuestros deseos carnales, no están, están unidos al pecado. Y a Dios no le agrada el pecado. ¿Por qué? No es que a Dios no le agrade, es que el pecado no puede entrar a la luz de Dios. Dios es luz, Dios es poder, Dios es santidad. El pecado no puede convivir con Dios, no puede. No es que Dios no quiera escucharnos, es que Dios es santo, muy, muy, muy santo, perfecto. Yo tengo mucho deseo, le oro a Dios, así. No puedo escuchar. Primero necesito resolver mis problemas, esos problemas del pecado que hay en mí. Necesito resolver eso. Pero entonces yo mismo no puedo porque yo estoy contaminado. Yo no puedo solucionar mi propio pecado. Hay que ver entonces qué a Dios le agrada. Dios preparó un método entonces para resolver esa situación. Porque nosotros podemos aquí amanecer hablando del pecado y del corazón del hombre y la maldad por ese acontecimiento. Hay muchos versículos en la Biblia, muchos que explican la desobediencia del hombre. El hombre es malo desde su juventud. Todo designio del pensamiento del corazón del hombre es malo. Todo lo que sale, todo fruto del corazón del hombre es malo. Génesis 6:5, por ejemplo. Hay muchos lugares que describen la maldad del hombre por la situación que nosotros leímos. El hombre se apartó de Dios. No hubo temor en Dios así.
Entonces aquí dice que ese mismo pecado crea una división entre nosotros y Dios, de tal modo que Dios no puede oír así. Se necesita algo muy importante. Incluso el libro de San Juan habla del arrepentimiento, que la persona con arrepentimiento verdadero Dios puede escuchar, y es verdad. Entonces Dios utiliza el método correcto y adecuado que Él mismo estableció para salvar a esa persona que se arrepintió. Porque el arrepentimiento es un proceso para nosotros ir a Dios, de reconocer que estamos en un mal camino y que necesitamos un camino diferente. La palabra de arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo, ¿por qué estoy compartiendo sobre nuestro corazón maldad? Para que haya, que está lleno de maldad, para que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, que reconozca la maldad del hombre, no que reconozca que yo ayer dije una mentira. Nosotros debemos arrepentirnos no de una mentira de ayer, debemos arrepentirnos de nosotros mismos, de esa raíz del pecado que está en nosotros, de ese camino que si seguimos caminando, llegaremos al infierno de fuego. Apartados de Dios totalmente viviremos en muerte. La muerte es apartarse de Dios. Dios las cosas que crea, las crea para siempre. Pero usted tiene la oportunidad de estar siempre con Dios o siempre apartado de Dios, sufriendo. O siempre junto a Dios en gozo y alegría. Así. Entonces se necesita reconocer esa maldad que nosotros mismos no podemos. Estamos contaminados. Un árbol de pera, el fruto que va a dar es pera. Para nosotros poder lograr que el fruto sea otra cosa, sea mango, por ejemplo, debemos arrancar de raíz el árbol de pera y sembrar la semilla de mango. Porque por la semilla es que da fruto. La semilla es del pecado. El hombre puede estar caminando tranquilo. Nosotros nacimos con la semilla del pecado, estamos caminando tranquilos, no se ven frutos. Pero en algún momento de ese caminar sale la maldad. Como el agua que se mantiene en un estanque, se ve limpia, pero hasta que se mueva, del fondo sale suciedad. Se asienta la suciedad y sale. Entonces, el hombre camina, ok, pero salen frutos malos. Así como hay árboles que son de mango, pero no dan frutos, pero son de mango, nosotros lo reconocemos. ¿Por qué ese árbol es de mango? Yo nunca le he visto un mango. Porque la semilla de ese árbol fue una semilla de mango. Aunque nosotros no veamos los frutos, es de mango. Cuando Dios nos mira a nosotros, es diferente a como yo lo miro a ustedes, porque ahora a ustedes yo lo veo tranquilitos sentados aquí. Y a los que están a través de la cámara ni lo veo. Pero a los que Dios mira el corazón y sabe nuestro corazón. Entonces, necesitamos cambiar la semilla del pecado por la semilla de la justicia, la semilla de Dios. Así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos primero a leer el libro de Levíticos para ir un poco a esas tradiciones que Dios había establecido al pueblo de Israel sobre el pecado, de cómo lidiar entonces con el pecado. Nosotros heredamos el pecado, ¿verdad? Heredamos el pecado de Adán y no tenemos la fuerza espiritual para vencer al pecado. Y eso más adelante se explica en la palabra de Dios cuando vemos que los métodos que Dios utilizó al principio eran como figura de un método por excelencia que más adelante se iba a cumplir. Pero lo primero que Dios establecía aquí sobre cuando una persona pecaba, ya sea por ignorancia, por hierro, sucedía. Vamos a buscar el libro de Levíticos, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Entonces vamos a leer
El versículo 27 y 29. Levítico capítulo 4, versículos 27 y 29. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá, perdón, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Sí. Si el hombre pecaba por yerro, debía presentar ante al sacerdote, como lo dice aquí, una ofrenda, en este caso una cabra. Llevaba una cabra y colocaba sus manos sobre la cabra para una ofrenda de expiación, en la cual se degollaba esa cabra en ese lugar donde realizaban los holocaustos, donde quemaban las ofrendas a Dios, pero en este caso la degollaban para matar esa cabra y derramar su sangre. Entonces luego con su dedo el sacerdote tomaba de la sangre y la colocaba sobre los cuernos del altar del holocausto, un altar que tenía cuernos. Como más adelante la palabra explica que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, dice la palabra. Haciendo referencia a que el pecado del pueblo estaba escrito de una manera muy firme, fuerte, muy grabada, pero era cubierta por la sangre. Era cubierto. Ese pecado era cubierto por la sangre, en este caso de la cabra, y esto representaba la expiación por el pecado de esa persona. Pero eso es cuando una persona pecado por yerro, una persona que pecaba no con intención. Pero sí, si vemos en Levítico capítulo 5, versículo 17, pueden leer Levítico 4 completo, que habla sobre el pecado, si es el pecado grupal, si es un pecado del sacerdote o de una persona en particular. Pero finalmente en Levítico capítulo 5, 17 dice: ¿qué dice? Dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Ok, nosotros heredamos el pecado de Adán, ese cuerpo pecaminoso y carnal, esa ciencia del bien y del mal. Pero mientras caminamos, hay mandamientos de Dios que hay que cuidar. Hay mandamientos que hay que cuidar. Sin embargo, nosotros con ese cuerpo pecaminoso, carnal, no tenemos el Espíritu de Dios para que nos dé la fuerza. Caminamos por nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestro sí mismo. Y queremos agradar a Dios, pero viviendo un camino apartado de sus enseñanzas. Entonces, pasamos de cumplir los mandamientos de Dios a tratar de cumplirlos. Y Dios no quiere que nosotros tratemos de cumplir sus mandamientos. Dios quiere que lo cumplamos. Pero entonces, la maldad del corazón es complicado. No podemos. El hombre pecaba, un cordero, una ofrenda a un cordero.
Entonces los mismos sacrificios se ofrecían cada año y el hombre seguía teniendo conciencia de pecado. No había una fuerza que le impidiera ese freno. Entonces en Levítico capítulo 16, Dios establece el proceso de la expiación al año, donde buscaba el sumo sacerdote, tenía que ofrecer un cordero para sí mismo, para expiación. Luego tenía que presentar uno al pueblo, para el pueblo, y otro lo enviaban al desierto de Azazel, lo degollaban. Una vez al año realizaban, una vez al año para el perdón de los pecados del pueblo. Cada año repetía el sumo sacerdote lo mismo, repetía lo mismo, pero las personas morían en pecado. Si las personas morían en pecado, iban a morir apartados de Dios para siempre. Entonces, la palabra nos dice en Levítico 17:11, anoten ese capítulo y versículo. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Estamos estudiando los métodos que se utilizaban para perdón de los pecados, ¿verdad? Por hierro en este caso, por equivocación. Si la persona cometía pecado planificado, era muerto irremisiblemente. Lo sacaban automáticamente de la congregación. Entonces, el método para el pecado por hierro era un cordero sin defecto, y donde lo degollaban y derramaban sangre. Había muerte y derramamiento de sangre. Eso es lo que Dios le agradó en su momento, y así lo estableció, porque tiene un significado más adelante que veremos. Entonces, vamos a buscar Levítico 17:11, donde dice, Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo que Dios le agrada que sacrifiquen unos corderos, cabritos, cabras sin defecto, la degollen, perdón, y el derramamiento de la sangre de la misma. Y aquí Dios dice, la sangre la ha dado por expiación. ¿Ustedes saben qué significa eso? Eso es fuerte. Para poder perdonarnos del pecado, se necesita derramamiento de sangre, y eso se paga con la muerte. Mientras el cuerpo tiene sangre, está vivo, pero cuando el cuerpo pierde su sangre, inútil, muere. Entonces la sangre se necesita para el perdón, pero entonces tenemos esos corderos que vamos a buscar lo que estoy diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí explica, la paga del pecado es la muerte. Yo soy pecador. Yo nací como pecador. Yo nací porque heredé el pecado de Adán. No porque yo cometí pecado. Porque cuando cometemos pecado, practicamos el pecado, somos pecadores, ¿cierto? Pero antes de yo reconocer que yo practicaba el pecado o maquinaba algo, ya yo había nacido con pecado, apartado de Dios. Entonces, fruto de ese corazón apartado de Dios, salen muchas cosas que el libro de Romanos explica, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios. Entonces, nosotros
apartados de Dios así, debemos reconocer que necesitamos de un sacrificio para poder salvarnos. La paga del pecado no es pedir perdón. La paga del pecado es la muerte. La muerte. Y no cualquier muerte. Se necesita derramamiento de la sangre. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Perdón. Hebreos 9, 22. Dice, habla de la purificación, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Lo vemos desde Levíticos. Casi todo es purificado, dice aquí, según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debe haber una muerte, pero no puede ser una muerte de ahogamiento, un desmayo, un mareo, un ataque al corazón. Debe ser una muerte que implique derramamiento de la sangre, porque el derramamiento de la sangre es la evidencia de que ese cuerpo murió, ese ser murió. Murió. Entonces, es fuerte. Por mi pecado alguien tiene que morir, alguien tiene que derramar su sangre. Eso debemos reconocer. Porque el hombre camina por ahí en pecado, sin conciencia ni nada. Debe reconocer que por la maldad del corazón del hombre, alguien tiene que morir y tiene que derramar su sangre y tiene que ser perfecto, sin manchas. Entonces, hoy nosotros iniciamos este seminario. Vamos a continuar en el día de mañana, porque necesitamos reconocer entonces cómo podemos limpiar nuestro corazón, en verdad. Necesitamos de ese alguien que es santo, puro. Necesitamos de la muerte de ese alguien y del derramamiento de su sangre para recibir el perdón una vez y por siempre. Que no quede conciencia de pecado como esos sacrificios de cabrito, como esos sacrificios que hacían en Levíticos, así. No, uno perfecto, que para nosotros es gratis, pero para ese ser tuvo un alto precio. Entonces, antes de terminar, vamos a volver a Génesis, donde iniciamos. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese versículo es corto, pero dice mucho. ¿Qué dice ese versículo? Que el trabajo del hombre no sirve para cumplir con el encubrimiento de su maldad, para solucionar el problema de su maldad, del pecado que cometió. El trabajo del hombre no sirve, la hoja de higuera no sirve. Necesitamos que Dios trabaje para solucionar el lío en el cual nosotros entramos. Nos metimos en un lío por Adán que no podemos solucionar. Pero Dios lo soluciona. ¿De qué manera Dios solucionó la situación de Adán y Eva? Aquí dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que a Dios le agrada?
Para poder obtener túnicas de piel, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Bueno, la muerte, derramamiento de sangre. Y Dios los cubrió con túnicas de piel, una túnica de piel resistente. No se compara con el trabajo del hombre, pero esa túnica de piel que Dios utilizó representa a ese ser que Dios ha preparado y preparó, que vino a esta tierra para salvarnos del pecado, y es Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, santo, justo, perfecto, y tuvo que morir por el pecado mío, por el pecado de ustedes, por el pecado de todo el mundo. Ahora, debemos aceptar ese trabajo de Jesucristo, debemos reconocer lo que Él hizo por nosotros. Por eso iniciamos conociendo el pecado, para nosotros poder valorar más ese trabajo de Cristo. Porque nosotros estábamos en verdad perdidos, apartados de Dios, estábamos muertos, tratando de hacer lo bueno, tratando, en nuestra fuerza humana no había el Espíritu de Dios ni la fortaleza para librarnos del pecado. Pero alguien sí pudo, Dios, Cristo en la tierra, aquí, derramó su sangre, 100% derramó su sangre. Con una lanza que le clavaron en el costado se evidenció que salió agua. Ya cuando el cuerpo lanza agua es porque ya no queda ni una gota de sangre. Él murió y cumplió con lo que Dios dice, que se necesita la sangre para el perdón, para remisión, y para eso Dios la entregó, para remisión. Y en este caso Jesucristo pagó por nosotros y nos cubrió con su sangre, nos cubrió con su santidad, con su espíritu, nos reconcilió con Dios. Esa pared que dividía al hombre fue destruida por el poder de Dios a través de Jesucristo. Por eso necesitamos a Cristo, creer en ese trabajo suyo. Entonces mañana vamos a continuar para fortalecer esta parte del trabajo de Jesús y lo que representa para nuestra vida. Entonces hasta aquí yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias hoy nuevamente. Usted nos permite la oportunidad de poder leer su palabra y recordar, Señor, que nosotros estábamos perdidos en pecados. Usted nos enseña a través de su palabra que nuestro esfuerzo no sirve, Señor, para limpiar nuestros pecados, ni siquiera el deseo, Señor, de hacer lo bueno. No teníamos fuerza. Y usted preparó para nosotros, usted mismo tuvo que prepararse para el sacrificio, morir y derramar toda su sangre para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y no solamente nos perdonó, sino que también nos santificó, nos justificó y nos permitió su Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad y con poder para hacer lo bueno, Señor. Con poder para vivir en buena conciencia. Le agradecemos y permita que para el día de mañana también podamos congregarnos y podamos profundizar un poco más, Señor, y aprender más y aplicarlo a nuestra vida, Señor, y también que podamos tener la capacidad para compartirlo con demás personas. Señor, dejo todo en sus manos y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.